Un grupo de jóvenes en un orfanato católico intentan escapar de todo lo que les hacen sus tutores, los cuales fueron encubiertos varios años por funcionarios de la iglesia, la policía y altos cargos del gobierno. 15 años después, las víctimas reviven sus experiencias, cuando una nueva investigación reabre el caso. Esto los obliga a armarse de valor y acusar a sus agresores, buscando solo que se les haga justicia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Loco for Movies. En esta ocasión les resumiré Los niños de San Vicente. La película comienza con Peter John Lavin, un hombre que pasa buenos momentos con su esposa y sus dos hijos pequeños. En ese momento dos policías llaman a la puerta. Cuando el hombre los recibe le dicen que está con orden de detención. Además tienen que llevarlo de vuelta a San John. El hombre confundido les cuenta que no ha estado en ese lugar desde hace 10 años. Los policías solo le recuerdan que era el director del orfanato en 1975. Peter luego descubre que se le está acusando de comportamiento indecente y daño físico contra los jóvenes. Luego, junto a los policías, prepara su maleta para el viaje. Su esposa se preocupa y no entiende nada. Peter solo le ordena que le ayude a listar su maleta. Más tarde, Kevin Reevey, una de las víctimas del hermano Lavin, se encuentra con su abogado para decirle que lo han citado para confirmar una declaración que dio hace 15 años. El abogado le pregunta por qué no quiere declarar en contra de su agresor. Kevin solo le responde que no le interesa el juicio y se marcha. Más tarde el hombre ve en las noticias la detención de Lavin y los cargos por los cuales se le acusa. Eso hace que reviva recuerdos que estaba empezando a superar. Mientras tanto, la fianza de Lavin es pagada, y luego el hombre le asegura a su abogado que es completamente inocente. Por otra parte, una locutora llamada Leonora narra toda la noticia acerca del caso de Lavin y conversa con los oyentes para que puedan expresar su opinión. Al día siguiente, las noticias muestran las acusaciones que hicieron los niños contra los acercamientos de Lavin hace 15 años, quien al no tener otra salida se declaró culpable. El reportero no entiende por qué no se presentaron cargos cuando se hicieron las investigaciones, mientras la esposa de Lavin llora de angustia al ver la noticia. Más tarde, mientras Kevin trabaja en su taller, recibe una visita del detective Nowarsky, el mismo que lo interrogó cuando era niño, para que le cuente todo lo que sabía sobre Lavin. Mientras conversan le pide que reconsidere su decisión de subir al estrado. El hombre solo lo acusa de haberlo abandonado, hasta que tuvo la oportunidad de salir de ese lugar al cumplir los 16 años. El detective le responde que sí volvió, pero un hermano le mintió diciéndole que se había ido con su tío. Días después el detective Nowarsky sale a declarar en la corte, y le ordenan que lea la declaración de Kevin contra Lavin. En el documento el niño cuenta que el hombre acercaba su mano a su cuerpo y a su entrepierna. El fiscal luego sale a declarar, mencionando que en ese momento no se arrestó a nadie porque no habían pruebas suficientes. El detective Nowarsky luego confiesa que el comisario en aquel entonces omitió las partes delicadas de la declaración, para que no haya ningún motivo de detención contra Lavin, y la orden directa venía del Ministerio de Justicia. Luego sale de la corte y conversa con los periodistas, diciéndoles que el sistema de justicia encubrió a los hermanos del orfanato. Días después ambientan una sala para interrogar a los implicados en el caso. Primero citan al asistente social de todos los contactos. Ella cuenta que la oficina del director del orfanato le prohibió tener cualquier contacto con los jóvenes. Por otro lado, una de las víctimas, llamado Steven, es invitado a la ciudad con todo pagado por el departamento de policía, solo para testificar contra Clacking, el hombre que se aprovechó de él. Steven luego se encuentra con su hermano mayor Brian, quien lo dejó en el orfanato sabiendo todo lo que estaba pasando. Al día siguiente interrogan al director del orfanato. Este cuenta que las denuncias por daño físico llegaron a su oficina, por lo que pidió al hermano Lavin que investigara dichas denuncias. El Departamento de Justicia cuestiona su respuesta, ya que le pidió a un posible implicado investigar los hechos. El director se defiende, diciendo que en ese momento le parecía lo más adecuado. Más tarde, Lavin conversa con su abogado. Este le aconseja hablar con su esposa para que declare a su favor, pero como el hombre se niega a involucrar a su familia, le recomienda buscar un psiquiatra, para luego llevarlo a juicio y declare a su favor. Por la noche, Lavin se vuelve a encontrar con su familia, quienes lo reciben con cariño y abrazos. Por otro lado, Kevin disfruta en un bar con su novia, y luego se encuentra con un ex compañero del orfanato, quien también llegó a la ciudad para testificar en contra de Clacking.
Además le recuerda algunas cosas del pasado y lo golpea. Kevin sale rápidamente del bar y al saber que su novia ya está enterada de todo, le dice que sería mejor dejar de verse una temporada. Mientras regresa a casa recuerda cuando se escapó del orfanato, pero la policía logró detenerlo y lo regresó, mientras suplicaba que no lo lleven de nuevo a ese lugar. Días más tarde, Lavin asiste a su primera sesión con su psiquiatra y le confiesa que fue huérfano y lo educaron en lugares adoptivos, desde los 3 hasta los 9 años. Luego lo llevaron al orfanato hasta su mayoría de edad. Además cuenta que esas experiencias lo hicieron fuerte e inteligente. Esa misma noche Steven y Brian conversan sobre el orfanato y recuerdan las cosas horribles que les hicieron vivir. Lavin con su familia luego ven las noticias acerca de su caso. En un momento de tensión se le cae una lámpara a uno de sus hijos. Lavin reacciona iracundo e intenta golpearlo, pero su esposa lo detiene y abraza a sus hijos. Al día siguiente, la jefa de Lavin lo cita a su oficina mientras trabaja, para informarle que ha tomado la decisión de suspenderlo, hasta que su caso se calme o termine. Lavin enojado se termina marchando. Más tarde se encuentra con su psiquiatra y le cuenta que trabajaba en el orfanato a tiempo completo, pero lo hacía feliz porque quería a los niños. Días después, Steven pasa tiempo de calidad con la familia de su hermano Brian. Además, asiste a la primera comunión de su sobrino y le ayuda con trucos para recibir la hostia 2 veces. Más tarde, el Departamento de Justicia cita al ministro de Asuntos Sociales a declarar. El hombre confiesa que nunca oyó de la investigación policial y jamás se enteró de nada fuera de lo normal. Al día siguiente, Kevin recibe la visita de su novia porque lo extraña. Él también le confiesa que le hace falta y le invita a pasar. Mientras duermen, el hombre tiene pesadillas de todo lo que le hacía el hermano Lavin. Esto hace que despierte agitado. Sin embargo, su novia logra tranquilizarlo. Esa misma noche, Lavin se entera por su esposa que sus hijos están siendo molestados en la escuela por la investigación que le están haciendo. Además, la mujer está confundida porque nunca le ha hablado sobre el orfanato. Lavin le confiesa que sí pasaron cosas, pero en ninguna de ellas estaba implicado. Pero como era el director, lo terminaron acusando. Luego se pone mal y la convence para tener un encuentro. Al día siguiente, Lavin visita de nuevo al psiquiatra y le cuenta cómo conoció a su esposa, la cual siempre hace que se sienta a salvo. También cuando tuvo sus hijos se sintió increíble, porque eran de su sangre y no huérfanos como él. Más tarde Steven se encuentra en mal estado por las sustancias que consume. Su hermano luego llega y le invita a quedarse en su casa, pero Steven se niega y sale ansioso del departamento para seguir consumiendo. Brian se preocupa por su hermano y luego llama a su esposa para decirle que su hermano no estará con ellos. El Departamento de Justicia luego interroga al comisario Kennedy, pero este confiesa que tiene problemas de memoria desde su operación de próstata. Al escucharlo, el público se ríe por su absurda respuesta. Más tarde, la locutora narra la noticia y una persona la llama para darle su opinión sobre los hermanos. Días después, Lavin le cuenta al psiquiatra que tenía miedo a tener intimidad, y esto hizo que se vuelva devoto a Dios. Además, le cuenta que actualmente se siente muy mal, porque se está ganando muchos enemigos. Más tarde se encuentra con un joven lastimado saliendo del supermercado y le ofrece llevarlo a su casa. En el camino comienza a tener pensamientos indebidos con el joven y también recuerdos de lo que les hacía a los jóvenes del orfanato. Esto hace que después llegue a la iglesia para confesarse. Al día siguiente, el Departamento de Justicia cita al Monseñor. Este confiesa que lamenta todo lo que pasó con los hermanos y los niños. Además, no sabía que la policía tenía pruebas de todo lo que hacía Lavin. Sin embargo, uno de los chicos del público lo tilda de mentiroso, al igual que todos los hermanos, por lo que terminan sacándolo de la sala. Luego prosiguen con el interrogatorio y lo acusan de haber hecho un trato de $1.000.000, pero el monseñor lo niega y se limita a decir que despidió a Lavin para que se dé un descanso, y a los otros hermanos por órdenes del subsecretario de Justicia, que está muerto desde hace 5 años. Días después llaman a Steven al estrado para que declare en contra del hermano Clacking. El abogado lo acusa por todos sus antecedentes, además por 4 detenciones por ejercer como acompañante. Steven, devastado por las acusaciones, termina quitándose la vida con una sobredosis. Esa misma noche, Kevin habla con su novia. Esta trata de convencerlo en declarar en contra del hermano Lavin, para que de una vez lo encierren. Kevin, al escucharla, se empieza a sentir mal,
confesándole que no quería involucrarse porque se sentía muy afectado. Al día siguiente, Kevin se entera lo que Steven se hizo, por lo que busca a su novia y se lamenta por no haberlo visitado antes. Más tarde asiste a su funeral, donde su hermano Brian toma de más y habla con él, para recomendarle que no suba al estrado a declarar, ya que solo buscan acabar con él. El Departamento de Justicia luego cita un hombre, que en 1975 ocupaba el puesto de ministro de Justicia. Este afirma que nunca se enteró de la investigación y tampoco fue informado de nada referente a ese asunto. Días después, Lavin vuelve a su casa y su esposa le cuenta que sacó a sus hijos del colegio por las burlas, llevándolos luego con su abuela. Además, no le interesa acompañarlo a la corte, ya que quiere escuchar las declaraciones por ella misma. Lavin trata de convencerla, pero es en vano. Por la noche, Kevin le confiesa a su novia que le tiene miedo a Lavin, por todo lo que le hacía de niño, y esa es la razón por la que no quiere acudir al tribunal. Más tarde, Lavin llega a San John con su esposa, y cuando entra al hotel comienza a rezar. Su esposa le dice que tratará de entender su declaración, y tal vez lo perdone, pero antes debe contarle todo lo que pasó. Lavin no le dice nada y continúa rezando. Al día siguiente, Kevin decide subir al estrado y declarar en contra de Lavin, que se encuentra en ese lugar junto a su esposa. El hombre confiesa que Lavin le ordenaba que se sentara en su regazo, para que pueda acercar a su cuerpo su boca y sus manos. Además lo golpeaba cuando no se dejaba. El tribunal le pide a Kevin que relate cómo inició su horrible experiencia. El hombre cuenta que todo comenzó en la piscina del orfanato, cuando se quedó a solas con Lavin. El hombre primero lo abrazó y luego le sacó las prendas, solo para después también sacárselas y acercarse a él. Esto hizo que comience a llorar hasta que Lavin se detuvo. A partir de ese momento se convirtió en su preferido, siendo llamado frecuentemente a su oficina. Al salir de la corte, el público y la prensa atacan a Lavin, tratándolo mal por la declaración de Kevin, quien se había quedado en la corte abrazando a su novia. Cuando Lavin se queda sola con su esposa, ésta le expresa su repudio e indignación. Aún así, el hombre asegura que todos son mentirosos, cuando él solo los trató con amor. Al escucharlo, su esposa le pregunta si alguna vez le hizo algo parecido a sus hijos. El hombre solo le responde que se lo pregunte a ellos, ya que también son sus hijos. Finalmente la mujer le da la razón diciéndole que ya no son sus hijos, y se marcha dejando a Lavin solo en su desgracia, dando por finalizada la película.